Historia. ¿Por qué es tan importante el estudio de la historia? Pues porque el conocimiento del ayer nos ayuda a planear el mañana. Sin embargo, hay dos características de la historia. Primera, la historia no se repite. Claro, porque no es bicarbonato. ¿Qué dijiste, Chilindrina? Eso, que la historia no se repite. Segunda observación. El estudio de la historia no debe generar sentimientos de odio. Eso. O sea, que si usted se porta bien con nosotros y no nos castiga, pues nadie lo va a odiar. No, chavo, no. Yo no estoy hablando de que ustedes me odien a mí. ¿De que usted nos odia a nosotros? ¿Por qué los voy a odiar, Popis? ¿Por no estudiar? No, yo amo a todos mis alumnos. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué me reprobó el otro día? Pues porque no estudiaste. Ah, ahí está. Si de veras me amara, habría dicho, pobrecito ñoño, le voy a poner un 9 para que no sufra. No, ñoño. Eso perjudica más a los alumnos. Profesor, entonces ¿a quién es a quien no debemos odiar? Al prójimo. No vino. ¿No vino quién? Pues ese que usted dice. Godínez, el prójimo es el Chavo del Ocho, el marino que está en alta mar, el policía que pasa por la calle, el esquimal que vive en el Polo Norte, etcétera, etcétera. Pues aparte del Chavo, ninguno de los otros vino. Quiero decir que el prójimo es todo el mundo. No, pues esos menos vinieron. Ya, Godínez, por favor. ¿Ves el trabajo que le cuesta al pobre tratarse de explicar? Y aparte sigues diciendo tonterías. A ver, profesor, dígame, ¿qué tiene que ver eso con todo lo que es la historia? Pues ya lo dije, que muchas personas, al estudiar historia, lo que aprenden es a odiar al prójimo. Por ejemplo, a los españoles por habernos conquistado, a los estadounidenses por haberse quedado con parte de nuestro territorio, a los franceses por habernos impuesto un emperador extranjero, etcétera, etcétera. Y eso está muy mal. No debemos odiar a nadie. ¿Ni siquiera hay perro que me mordió aquí en las pompis? No. Además estoy hablando de la gente. Profesor, lo que usted quiere decir es que debemos amar a los extranjeros porque también son nuestro prójimo. Claro que sí, Popis. ¡Qué bueno! O sea que también los argentinos son nuestro prójimo. Por supuesto. Me da muchísimo gusto porque a mí los argentinos me gustan mucho. Son guapísimos, ¿verdad, profesor? Sí, Popis, sí. Ah, le gustan los argentinos. Bueno, me gustan más las argentinas. Ándale, esto sí que lo va a saber mi tía Florinda. No me cambien la conversación, por favor. Decía que no es justo odiar a una persona solo por lo que hicieron sus antepasados. Claro. No sería justo que ñoño odiara a sus papás solo porque lo hicieron así de feo. Mírela, ¿eh? Mírela, ¿eh? Digo, Ya, estoy quietos, bien, quietos. En resumen, la historia se debe estudiar sin resentimientos, sin odios, sin espíritu de venganza, para mejorar las cosas, no para empeorarlas. En una palabra, con amor. Tranquilos ya. No, profesor. De veras, usted se ganó ese aplauso. Y es más, en premio a su labor, le vamos a dar una hora libre. ¡Vámonos, muchachos! ¡Ey! ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¡Quietos! La clase no ha terminado todavía. ¡Quietos! Siéntense. Es más, vamos a ver si estudiaron. Pero sin hacer trampas. ¿Qué quieres decir con eso de que sin hacer trampas, Godínez? Pues porque ya lo conozco. En la clase de historia se suelta haciendo preguntas de cuando ni siquiera habíamos nacido. Si de eso trata precisamente la historia. Cuando yo era niño, estudiaba cosas de la historia que habían pasado cuando yo tampoco había nacido. ¿A poco ya habían pasado cosas? Por supuesto. Pero muy poquitas, ¿no? Chavo, la historia propiamente dicha empezó a escribirse hace 8000 años. ¿Y todavía no acaban? No,
No, pues ese paso no van a acabar nunca. Bien, como les decía, 1806 y 1810 son dos fechas muy importantes en la historia de nuestro país. Ahora bien, a ver quién me puede decir qué cosa importante sucedió en 1806. Nació don Benito Juárez. Muy bien, Popis. ¿Y en 1810? Cumplió 4 años. Bueno, sí, pero hubo otra cosa mucho más importante en 1810. Fue el nacimiento de la independencia. Ahora bien, ¿ustedes saben por qué se dice que la independencia nació en Dolores? Por eso, porque fue un nacimiento. Y en aquella época no había anestesia para evitar los dolores del parto. No, Chilindrina. Dolores es el nombre del pueblo donde nació la independencia. Eso. Y en cambio, Maximiliano nació en la ambulancia. Oye, ¿de dónde sacaste eso de que Maximiliano nació en la ambulancia? Lo acabo de leer, aquí está en el libro. Maximiliano nació en la ambulancia. En la opulencia. Eso sí será en la opulencia, porque lo que habías dicho es un absurdo. Eso también lo dice aquí el libro. ¿Qué cosa? Que era un absurdo. ¿Dónde dice eso? Aquí. Maximiliano nació en la ambulancia. No, en la opulencia porque era un absurdo. Habsburgo. La casa reinante de Austria era la casa Habsburgo. Maximiliano se apellidaba Habsburgo. Correcto. Puede continuar. Muchas gracias, chavo. Y a propósito, ¿quién me puede decir con qué objeto fusilaron a Maximiliano? Con fusiles. Pregunto que cuál fue la causa, motivo, razón o circunstancia. Ah, por la causa, motivo, razón o circunstancia de que... Vaya usted a saber. ¿A poco nomás porque era francés? Bueno, no, Popis. Mira, aunque la invasión era francesa, Maximiliano no era francés. Claro. El que sí era francés era Pancho Villa. ¿Pancho Villa era francés? Sí, porque era Francesco Villa. Yo estoy hablando de la nacionalidad, Godínez. Y resulta que Maximiliano era austriaco. Claro, porque era de Australia. No, Popis. Nació en Viena. Ah, claro, como nació en Viena era vienusino. No, vienés. ¿A dónde? Ya, Popis. Viena es la capital de Austria, por lo que resulta que Maximiliano era austriaco. Ahora bien, él vino por su gestión del emperador francés, que era Napoleón III. Y Napoleón era un hombre muy pobre. ¿Por qué dices que era un hombre muy pobre, chavo? Pues dicen que ya andaba con una mano adelante y otra atrás. No, chavo. Eso no pasaba de ser una pose que él adoptaba. Pero además, tú estás hablando de Napoleón I y aquí estamos hablando de Napoleón III. ¿Y qué no es el mismo? ¿Cómo va a ser el mismo primero que tercero, chavo? Pues yo pensé que era el mismo y conforme iba cumpliendo años le iban añadiendo rayitas. Ay, chavo, no eres más bruto porque no eres más grande. Aprende al profesor. ¿Qué cosa dijiste, Chilindrina? Digo, que aprenda todas las cosas que usted sabe. Mira, mejor cállate, Chilindrina, ¿sí? Sí, profesorcito lindo, mi amor, lo que Ya, quieta. Vamos a ver, ¿alguno de ustedes quiere abundar sobre el tema? Si se trata de abundar, pues solamente ñoño. ¿Qué? Digo, ¿dónde va a encontrar usted algo más abundante? Mírala, mírala, Ya, silencio. ¡Silencio! ¡Silencio! De abundante que el maestro lo organiza. ¿Qué dijiste, chavo? Es que ñoño es abundante para los lados y usted es abundante para arriba.
En resumen, debemos estudiar la historia sin generar sentimientos de odio, sin rencores, sin espíritu de venganza, para mejorar las cosas, no para empeorarlas. En una palabra, con amor.